También de la pantalla compartida, ¿verdad? Clase 11, aprendizaje. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Eh, la clase pasada ya habíamos arrancado con el tema de aprendizaje y memoria. Los chicos habían expuesto clasificaciones o modelos cognitivos de memoria. Estuvimos charlando un poco sobre eso. La clase de hoy la idea es que vayamos a aprendizaje, particularmente centrándonos en aprendizaje estímulo-respuesta, conocimiento clásico y operante, y después yendo a las bases neurales, ¿sí? Las bases neuroanatómicas del aprendizaje, cómo se justifica todo esto que estuvimos hablando, básicamente a nivel neuro, ¿no? Saben que además de estos dos textos que estoy mostrando acá, que son la ficha de cátedra y los capítulos 3 y 14 del Carson, tienen el capítulo del marinero perdido, ¿sí? Que la vez pasada me había preguntado si eso entraba o no entraba. Eso puede entrar, ¿sí? Puede haber alguna pregunta relacionada a eso. Y además es un caso súper, súper interesante. Hubo preguntas también que me mandaron por mail en relación al marinero perdido. Es un caso que muestra fenoménicamente muy bien el síndrome de Korsakoff, en una amnesia que se presenta tanto anterógrada, sobre todo anterógrada, pero también retrógrada, en lo que habíamos denominado como amnesia global. Así que es más que interesante, y vayan a eso, que también forma parte de la literatura que puede entrar en la evaluación, y además que es súper ilustrativo de amnesias, ¿no? Entonces, la vez pasada les había dicho que les tenía que mostrar, a ver si esto pasa, aprendizaje perceptual. Hay una prueba muy interesante de aprendizaje perceptual. Cuando digo aprendizaje perceptual, es la habilidad de reconocer visualmente o por otras modalidades, pero en este caso es de modalidad visual, un determinado estímulo y responder acorde a ese reconocimiento. Les había dicho que está la prueba del elefante, y les había intentado explicar sin mostrarles la imagen de qué se trataba, y no tenía ningún tipo de sentido, así que la idea es mostrárselos ahora. La prueba de aprendizaje perceptual o perceptivo se trata de mostrar una serie de imágenes que se van autocompletando a medida que pasan las series, ¿no? Y la idea es intentar reconocer los objetos que se encuentran. En este caso yo dije que es la prueba del elefante, o sea que lo que aparece a la izquierda es un elefante, y lo que aparece a la derecha es un Paraguas. exacto. Pero no todos los sujetos, o no todos los participantes, lo reconocen al primer intento, a la primera serie, capaz, sobre todo el primero, no el de la izquierda. No sé, uno podría decir que es otra cosa, sin saber qué es un elefante. Ahora que todos sabemos que es un elefante, la respuesta se ve facilitada, y de eso se trata el test. La idea es que después de una hora volvamos a preguntar cuáles son los objetos, y como nosotros ya tenemos el a priori de que sabemos qué objetos son, vamos a poder responder que lo de la izquierda es un elefante y lo de la derecha es un paraguas. Y lo más interesante de esto es que, por ejemplo, en el caso de HM, que como habíamos visto, se le habían extirpado los lóbulos temporales mediales, con una epilepsia que no se podía tratar de otra forma. Por ejemplo, se podía ver aprendizaje perceptual. Esto quiere decir que, a pesar de que HM no recordaba haber visto estas láminas, ¿sí?, veía una mejoría con el paso de los intentos en reconocer los objetos. Es decir, que al principio capaz reconocía al elefante en el intento 3 o en el intento 4, pero cuando se le volvía a preguntar a la hora, ¿sí?, capaz lo reconocía en el intento 2, en el intento 1. A pesar de no recordar el momento exacto, o no recordar el contexto, ¿sí?, espacio y tiempo, en que se le había mostrado estas imágenes. Eso es súper interesante porque nos empiezan a dar cuenta que tal vez las bases neurales de un tipo de aprendizaje, de un tipo de memoria y otro, son distintos, ¿no? Por un lado estaría la parte declarativa, y por otro lado estarían otro tipo de aprendizajes, como por ejemplo el aprendizaje perceptual. Esto lo traigo de ejemplo de la vez pasada, que les dije que se los iba a mostrar, específicamente por eso, que esta es la prueba de la serie de imágenes para aprendizaje perceptual. Este es otro caso, no sé si alguno lo conoce, está extraído de un libro que es Visual Perception de David Marr. ¿Alguno puede reconocer un objeto o algo de esta imagen? Otro elefante. Como un Yo veo como una perro especie y de un un perro. árbol. Como Claro, Un sí. árbol. Como un perro visto medio desde atrás, lateral, con la cabeza hacia la Ah, derecha. mal, mirá, es verdad. ¿Todos veían al perro antes de que le dijeron eso? No, De eso se Un trata, ¿no? elefante al revés, pero ahora que dicen, parece una vaca. O sea, y ahora que decimos el perro, era bastante claro que el Dálmata ahí, ¿no? Como que una vez que ya nos los mostraron,
condicionaron nuestro a priori, y ahora cuando lo vemos, nuestra respuesta al reconocimiento del animal se ve facilitada. ¿Sí? Y esto muy posiblemente va a perdurar en el tiempo, si todo anda más o menos bien, ¿no? O sea, si yo les muestro esta imagen en 1 hora, 3 semanas, 6 meses o 1 año, muy probablemente ustedes sigan viendo ese perro ahí. De eso se trata el aprendizaje perceptual. ¿Sí? Poder reconocer determinados objetos y poder responder de forma acorde a eso. Bien, eso era para terminar con lo que habíamos mencionado la vez pasada y que les debía el ejemplo de aprendizaje perceptivo, aprendizaje perceptual. Les dije que hoy nos vamos a dedicar específicamente a la parte de aprendizaje asociativo, aprendizaje estímulo-respuesta, dentro de los cuales encontramos el condicionamiento clásico, pero también ¿qué otro tipo de aprendizaje habíamos dicho? Operante. Obviamente. O instrumental. O instrumental, exacto. Que lo tenemos del otro lado acá. Bueno, este es el ejemplo sumamente básico de condicionamiento clásico. En principio podemos distinguir entre estímulos condicionados y estímulos neutrales para una determinada conducta. Por ejemplo, para la conducta de salivación tenemos un estímulo incondicionado para el perro, que sería, o para nosotros también, ¿no? Que es la comida. Eso genera la respuesta incondicionada de salivación. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, un sonido, que en el ejemplo clásico es un diapasón, o un sonido de cualquier cosa, ¿no? Podemos emparejarlo con lo que querramos. Puede ser este vaso de agua que hacemos así. ¿Sí? Es lo mismo, ese estímulo no cambia. Eso per se no produce una salivación, ¿sí? Porque es un estímulo neutral, en principio. Ahora, ¿qué pasa? Si empezamos a presentar juntos un estímulo neutral, cualquiera, sea el sonido de un vaso, ¿sí? Un chasquido, una luz, o cualquier otro estímulo neutral que se les ocurra, junto con un estímulo incondicionado, ¿sí? Lo que va a generar es que se empiezan a asociar estos estímulos, y por lo tanto, después de esta fase de condicionamiento, cuando se presente solo el estímulo, que en principio era neutro, va a generar una respuesta, que va a ser la salivación. ¿Sí? De esta forma, el estímulo neutral se convierte en estímulo condicionado. Esto lo dije rápido, de todas formas va a quedar grabado para si quieren volver a verlo y repensarlo. Es un ejemplo muy muy simple, pensado en modelos animales, porque así surge la parte fenoménica del condicionamiento clásico en un primer momento. Lo podemos pensar también con otros ejemplos, ¿no? Capaz llevado a humanos, que puede llegar a ser más interesante. ¿Se les ocurre un ejemplo de condicionamiento clásico en personas? Justo te iba a preguntar eso, porque esto ya lo vimos en el videíto que daba otro chico, no recuerdo el nombre, de la semana 9, me parece. Sebastián, 10 y 11. 10 y 11. O sea, el experimento este del perro de Pavlov lo pasaba a un experimento con humanos, y el experimento constaba de que, creo que son humanos, ahora capaz no, corregime vos, pero le soplaban la cara, o sea, los ojos, y le hacían sonar una alarma, una alarma, algo que suene. Entonces, esa alarma sería como el condicionamiento neutral, o mejor dicho, el estímulo neutral, y después, en presencia solo de esa alarma, la persona iba a cerrar los ojos. Pero me pareció muy como que no es verdad. No es verdad, ¿no? Eso uno genera, como si lo vemos en modelos animales, después cuando eso lo queremos traspasar a Y humanos. yo lo pienso, si me lo hacen a mí, yo creo que no, pero bueno, qué sé yo. Bien, pongamos un ejemplo que te pase a vos, Pablo. Supongamos lo siguiente: vos volvés siempre de la facultad, cuando es presencial, cursás en Irigoyen y te tomás el 132 en Plaza Miserere, ¿no? Todos los días vas a cursar de lunes a jueves, y te vas caminando hacia Plaza Miserere y te tomás el bondi. Un día salís tarde, tipo 7, 8, ya empieza a oscurecer, llegás a Plaza Miserere y te quieren punguear, ¿no? De repente sacan un cuchillo, te empiezan a amenazar, te dicen dame el celular, qué sé yo. Vos, Pablo, tenés una reacción obviamente de miedo, susto y tal, le entregás todas las cosas y por suerte termina ahí la cosa, ¿no? Como te roban y te puedes subir después al 132. Una respuesta que te puede llegar a pasar, Pablo, después de esta situación, es que vos cuando la próxima vez salgas caminando de Irigoyen hacia Plaza Miserere, cuando llegues a la plaza, empiezas a sentir como inseguridad, ¿no?
cuando pases por esa misma esquina donde te robaron. Y no porque esa esquina en particular tenga algo que va a hacer que te roben, sino porque de repente se emparejó ese estímulo que en principio era neutro, que es la esquina de una calle, con un evento que es claramente un estímulo incondicionado, que es cuando te amenazan con un cuchillo. ¿Eso crees que te puede llegar a pasar, Pablo, o te parece desmedido? No, eso. Eso es algo que te puede pasar. De hecho, Que puse ya me ese pasó. ejemplo. Claro, bueno, a ¿A muchos quién me robaron en Plaza Miserere? Mirá, justo. me imagino. Tommy, A todo Tommy, ¿te el puedo hacer una mundo. pregunta de esto? Sí, sí, sí. Cuando escuchaba esto en la clase por YouTube, pensaba en estrés postraumático. Bueno, ¿Podría ser? sí, sí, también podría en el caso de fobias, ¿no? Y muchas de las formas de tratamiento, sobre todo con fobias, es empezar a presentar ese estímulo que en principio es fobígeno y quedarse en el lugar hasta que baje la respuesta, en un proceso que se llama desensibilización. ¿Sí? Y es uno de los tratamientos más eficaces para el tratamiento de fobia. ¿Sí? Pero en general, para tratar la ansiedad, se trabaja mucho con esto. Entonces, Pero sí, digamos que debajo, por ejemplo, de un estrés postraumático estaría un condicionamiento clásico. un condicionamiento clásico, y ahí dentro de un rato lo que vamos a empezar a hablar es que se mantiene por un condicionamiento operante. ¿Sí? Pero eso lo podemos charlar dentro de un ratito. Bueno, Porque una de las cosas que empieza a pasar es que, no sé, si por ejemplo vos estás esperando el bondi en Plaza Miserere y no llega y no llega y no llega y tenés miedo, cada vez tenés más miedo, capaz no esperás hasta que se te pase el miedo, sino que te tomás el primer bondi que llega. Vas el primer bondi con tal de que se vaya ese miedo. Y de esa forma se refuerza negativamente el hecho de escapar para evitar confrontarte con ese miedo, digamos, por decirlo de una forma. Intentar claro. no confrontarte con ese estímulo que en principio que te es sumamente aversivo. Entonces, lo que en principio nace como condicionamiento clásico, después se mantiene por condicionamiento operante. O ese es el modelo que se suele trabajar desde terapia conductual, de estrés postraumático, en general de trastornos de ansiedad, ¿no? Ok, gracias. Bueno. Bien. Condicionamiento clásico, en principio el fenómeno conductual es este. Después tenemos el condicionamiento operante, donde ya no es que la asociación no es entre dos estímulos, sino es entre un estímulo y una respuesta. Y para esto vamos a traer este bello cuadritos con ejemplitos. Por un lado, dentro del condicionamiento operante tenemos el refuerzo y por otro lado tenemos castigo. ¿Uno sabe cuál es la diferencia entre refuerzo y castigo? Más allá del cuadro, no está explicado en el cuadro, lo que yo estoy preguntando. Por lo que entendí, igual es muy complejo y a mí me parece muy tramposo, o muy ambiguo. A ver, dale. Pero refuerzo da cuenta a cuando un estímulo hace que vos repitas esa acción y castigo a que esa acción se extinga. Sí, vamos a decirlo con otras palabras, igual va por ahí la cosa, mientras que el refuerzo es que aumente la probabilidad de que se ejecute una determinada conducta, y el castigo es que baje, ¿sí? Que baje, vamos a decirlo fácilmente, que baje la probabilidad de que se ejecute esa conducta. Pero va por ahí la cosa. Digo, porque extinción capaz es meter otro fenómeno ahí en el medio que puede llegar a embarrar la cancha. Entonces, esos son los fenómenos básicos dentro del condicionamiento operante. Refuerzo y castigo. Podemos hacer clasificaciones a partir de estos dos fenómenos, y dividirlos en refuerzo positivo y negativo, y castigo positivo y negativo. El término positivo o negativo, ¿con qué tiene que ver? Eso sí está en el cuadro. ¿Con si se aplica o se retira? Se aplica o se retira algo en el ambiente. Exacto, un determinado estímulo en el ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un refuerzo positivo es cuando se aplica algo que para la persona, para el animal, porque eso va para modelos animales o modelos humanos, como estuvimos hablando recién, si se aplica algo apetitivo, eso puede llegar a reforzar, puede generar un refuerzo positivo, que aumente la probabilidad de que se ejecute esa conducta. Suena lógico eso, ¿no? De la misma forma que si se aplica algo que es aversivo, eso va a generar un castigo, ¿no? Va a disminuir la probabilidad de que se ejecute esa determinada conducta. Y lo que da que sea positivo es que se aplica algo en el ambiente. Mientras que si se retira algo que en principio para la persona, para el animal en general, es apetitivo, eso va a castigar la conducta,
porque va a bajar la probabilidad que se ejecute esa conducta, y al revés un refuerzo negativo. Esto en sí suena como muy, muy abstracto. Vamos a poner ejemplitos. Supongamos que esta niñe que se muestra en pantalla, después de jugar con los camioncitos, los ordenó, ¿no? Los ordenó en las cajitas que les correspondan, y por lo tanto su madre, padre o tutor le da golosinas porque lo hizo muy, muy bien. Eso va a generar que en el futuro probablemente guarde los camioncitos, ¿no? En este caso estaríamos frente a ¿qué? De lo que acabamos de decir, las 4 categorías. Empecemos por lo más sencillo. Esto es un... refuerzo positivo. A ver, Jacqueline, ¿por qué? Me gusta. Y porque le está enseñando, o sea, como algo agradable a la persona. Por ejemplo, vos hiciste esto bien, entonces yo te recompenso con algo que te gusta a vos. Porque es un refuerzo. Entonces, como Porque que se quiero aplica que... el estímulo. Tommy, hay gente. Gracias. ¿Qué determina que esto que acabo de escribir sea un refuerzo, concretamente? que aumenta la probabilidad de que después lo vuelva a hacer en la conducta. Perfecto. Y que sea un refuerzo positivo, ¿qué es lo que determina? ¿Qué sería lo positivo acá? Aplica un estímulo. ¿Qué sería en este caso? Los caramelos, el chocolate. Exacto. Perfecto. Por ahí vamos bien. Entonces, refuerzo positivo. Vamos al siguiente caso. Pepito hizo la tarea del colegio, ¿sí? La de matemática, la de lengua y la de historia, y por lo tanto, Roberto, que está atrás, le dijo, muy bien, esta noche no tenés que lavar tu plato, lo lavo yo. Y lo vemos ahí a Pepito festejando con el repasador en mano. En este caso, ¿frente a qué nos encontramos? Refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque se retira el estímulo desagradable, se retira el estímulo aversivo. Bien, ¿y qué determina que esto es un refuerzo? Y que en un futuro la persona, o sea, el pibito va a repetir la conducta para que no tenga que lavar los platos. O sea, va a repetir la conducta. Y aparte, lo que determina que sea negativo, ¿qué es? Y que se retira el estímulo. O sea, no vas a tener que lavar los platos. Claro, porque es un garrón tener que lavar tu plato. Exactamente. Perfecto. Vamos al siguiente. A partir de la semana que viene, la persona que llega 5 minutos tarde a la clase va a tener media falta. digo positivo. ¿Por qué? Porque en un punto, o sea, lo castigo con la media falta, pero lo que quiero hacer es que lo deje de hacer. Que, o sea, la próxima vez empiece como ir llegando cada vez menos hasta que llegue siempre bien, digamos, y no tenga más la media falta. Y es Esto va a hacer que la persona se aplica algo. aplica algo que es la media falta, ¿sí? Y por otro lado, esto va a hacer que esta conducta de llegar tarde se reduzca, ¿no? Como probabilidad de ejecutar esa conducta. Y vayamos a la siguiente. Los muchachitos que están acá, que son cuatrillizos, se empezaron a pelear después de tomar su Nesquik, y por lo tanto la madre decide sacarle a todos y a todas la tablet a la tarde, por lo mal que se portaron. En este caso, ¿frente a qué nos encontramos? Castigo negativo. ¿Por qué negativo? Porque vos estás retirando ese estímulo de la tablet, por ejemplo. Y castigo porque querés disminuir la probabilidad de que se peleen. Se peleen. Perfecto. La conducta es el pelearse. Queremos disminuir la probabilidad de pelearse entre los cuatrillizos. También puede ser un fenómeno social, ¿no? Ahora lo dijimos con tablets o lavar platos o lo que sea. Pero supongamos que los obligo a ver un video de media hora, ahora pongo un video muy aburrido de mí hablando sobre potenciación a largo plazo, y les digo, se tienen que quedar a verlo, ¿no? Y cuando uno se quiere retirar desde el Zoom, el video se para y aparece su cara en toda la pantalla. Y les digo, bueno,
ahora si se quieren, ustedes se pueden ir, pero tenés que explicar por qué. Y ahí la van a pensar, es como, bueno, sí, es que, bueno, o sea, me quedo, ¿no? Me quedo. En ese caso, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué intento generar yo? ¿Qué estoy produciendo? Un condicionamiento social que te genere algo como vergüenza o lo que sea, y entonces no lo hagas. Entonces no diferiría, por ejemplo, del castigo positivo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, yo estoy aplicando algo que es de repente la exposición frente a todos sus compañeros, de tener que dar explicaciones, con la finalidad de reducir la conducta de irse, Sí, que se vaya. que se vayan, ¿no? Entonces, en ese caso podemos ver también como fenómenos sociales, podrían también manipularse, en el sentido de manipulación de la conducta, modificación de la conducta, es manipulación no, modificación de la conducta, también se puede tener en cuenta para entender cómo funcionan los condicionamientos los condicionamientos operantes, perdón. Entiendo que esto quedó claro, me parece, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplito más nada más para dejar claro una cosita más. Acá tenemos a Pedrito. Pedrito le fascina, una vez que termina la cena, lavar todos los platos a la noche. O sea, Pedrito espera ese momento para hacerlo. Le encanta. Sí. Y de repente, Pedrito se portó muy bien durante el día, hizo toda la tarea, y el padre quiere recompensarlo sacándole una tarea que todo niño odiaría, que es lavar los platos, como era el caso de nuestro compañero acá, ¿no? Está chocho con el repasador en mano. ¿Qué va a pasar en Pedrito? Si a él le gusta lavar los platos, va a ser negativo si se lo sacan. ¿Castigo negativo? Pero castigo negativo es disminuir la probabilidad de que ocurra. Es que es que hay un problema ahí. El padre Es un no refuerzo conoce. negativo. Confuso. ¿Qué? El padre no conoce a su propio hijo. Bueno, ¿Es un pero refuerzo supongamos que negativo? en vez del padre fue a jugar a la casa de su compañerito que tienen también las mismas reglas que los pibitos lavan los platos. Rarísimo, pero supongamos que pasa. O debe ser su padre, es su maestra, que tiene 30 pibes a cargo y bueno, no conoce las particulares de cada nene, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Hay una diferencia entre lo que quiere el que aplica y el pibe. Cada uno Claro, va a tener una No. postura distinta a lo que está pasando. ¿No Pero es un el refuerzo aprendizaje va a negativo? ser en Pedrito, digamos. Pero en realidad no es ningún castigo, porque no es que se portó mal. El pibe le gusta lavar los platos y como se portó bien le dijeron, che, no los laves. Pero él hizo todo bien, lava los platos y se portó bien. Puede No. pasar que se empieza a portar mal, así lo dejan lavar los platos. Pero si le Claro, retiran sí. el estímulo agradable que a él le Como gusta, hemos dicho no antes, o disminuiría sea, la lo que conducta. define si es un castigo o un refuerzo es cómo repercute la conducta, si aumenta o disminuye la probabilidad, ¿no? Y si vos me Para, sacás algo que a mí me gusta, por más que al resto de los pibitos no les interesa, Hola. sí, ahora sí. Pensé que Yo una consulta, recién como la compañera dijo que si a él le sacan algo, hay que hacer ruido. Si le sacan algo, o sea, él se porta bien, le gusta lavar los platos, y como se portó bien, no lo dejan lavar, se empieza a portar mal. ¿Qué sería en ese caso? ¿Qué sería? Como definimos recién. ¿Positivo? A ver, vayamos por partes. Primero, ¿es un castigo o un refuerzo? De No es acuerdo a cómo lo Es que definimos. es raro esta situación. Olvídense, Con el conjunto. Para mí sería un castigo porque disminuiría la contingencia de la conducta. Profe, Sí, Gaspar, me gusta lo que dijiste, Natalia, ahora volvemos. ¿no sería un refuerzo negativo? Porque el padre, al querer como recompensarlo, le quita algo que a él le gusta hacer. Pero en ese caso, si vos le sacás algo que le gusta hacer, ¿va a aumentar o va a disminuir la probabilidad de que ejecute esa conducta? ¿Cómo, Va a perdón? disminuir. O sea, por hacer algo te sacan algo bueno. Va a o que al empezar a menos a vos- portarse mal. Bueno, ya fue todo, ¿no? Como, ¿por qué voy a empezar a hacer esto si de repente me saca lo que a mí me gusta? Eso pasa mucho en la Argentina. Pasa en general en la vida, ¿no? En Argentina, acá, en todos lados. Pero sí, y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho porque acá, y esto es lo que quería traer, es donde se aplica realmente el caso por caso, ¿no?
Porque hay que entender la historia de aprendizaje de cada persona, entender para cada persona lo que es agradable, lo que es apetitivo y lo que es aversivo, y a partir de eso, entender si eso va a generar que se refuerce una determinada conducta, porque estoy dando algo apetitivo, porque estoy sacando algo aversivo, o al revés, ¿no? Entonces, no hay recetas, eso quiero traer hoy a la clase. No es que de repente sacar algo que todos entendemos que es algo malo, de repente va a generar que se refuerce la conducta, ¿sí? Porque capaz para esa persona en particular no es algo malo, como es el caso de Pedrito, ¿sí? Entonces hay que entender la historia de aprendizaje de cada persona. Buenísimo. Hasta acá la parte más conductual, ¿no? Entender los distintos tipos de condicionamientos instrumentales, entender refuerzo y castigo, y qué implica que sea positivo o negativo. Entiendan que castigo implica que baje la probabilidad de que se ejecute una determinada conducta, ¿sí? Y refuerzo que aumente la probabilidad. Punto. No importa si es algo bueno o malo, no importa. Vaya, sáquense eso de la cabeza porque va a tener más problemas, ¿sí? Tommy, Sí. disculpa que te moleste. ¿Puede ser otro ejemplo como de refuerzo negativo? Porque yo lo había entendido bien con lo de la aspirina que había dado. Como te duele la cabeza, entonces tomás la aspirina y entonces se te pasa, entonces la próxima vez que te duela Bien, vas a tomar. vamos a poner un ejemplo de... Pero no, o sea, después con lo de lavar los platos, como que se me hizo como un lío. Supongamos que recién hablamos, ¿Pablo era el del 132? No me acuerdo. ¿El del qué? El que se tomaba el 132 y le punteaba. Bien. Entonces, Exactamente. el lunes siguiente Pablo va a la parada, espera el 132 con mucho miedo, a un punto tal que, según él, como dice, no lo toleraba, y se tomó el primer bondi que llegaba. No importa a dónde iba. ¿Sí? Él tenía que ir a Belgrano, se tomó el bondi para Chacarita, no le importó nada. ¿Sí? Pero cuando se subió el bondi, su ansiedad bajó. ¿Sí? Su ansiedad bajó. En ese caso, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Y es positivo porque se aplica un estímulo, que sería el de subirse al colectivo, para que no te pase nada. Voy a pararte ahí. Eso puede llegar a ser la conducta, a reforzar o castigar, no importa, pero eso es la conducta, lo que hace la persona. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué pasa con...? Vamos a decir que el punto importante ahora va a ser la ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Baja o sube? ¿Se va? No, la ansiedad baja. Baja, ¿no? La ansiedad baja. Entonces, en ese caso, la próxima vez que vaya a la parada, cuando apenas empieza a tener miedo, capaz se va caminando, o no sé, o se sube al primer bondi de vuelta con tal de que eso desaparezca porque le ha funcionado en otro momento. Esa conducta se reforzada. Es un ejemplo raro, ¿no? Pero supongamos el ejemplo que Pablo, en vez de tomarse cualquier bondi, se lleva ese cuartito de clonazepam que le recomendó Natalie, ¿no? Entonces, tiene su cuartito de clonazepam, y está esperando el bondi, cuando empieza a sentir ese miedo incontrolable, según dice Pablo, clonazepam. Y le baja la Pero ahí ansiedad. está condicionado a que cada vez que se va a tomar el bondi, se tenga que clavar un clonazepam. ¿O no? Eso por un lado, pero sobre todo lo que va a mantener la conducta. O sea, en un primer momento lo que va a generar que tome el clonazepam es el condicionamiento preexistente, ¿no? Que la esquina esa está asociada con cagarse hasta las patas. Pero lo que va a mantener esa conducta de tomar clonazepam, no lo que va a iniciar, lo que va a mantener va a ser ese refuerzo negativo de sacarle la ansiedad cuando se toma la pastilla. Y por eso es tan complicado los ansiolíticos. Cuando se empieza a tomar ansiolíticos, no es que no está recomendado para ningún trastorno ni tal, ¿no? No quiero que se lleven eso, pero en general es un problema, ¿sí? Porque después retirarlos es sumamente complicado. Es sumamente complicado porque se refuerza negativamente el hecho de evitar sentir la ansiedad. Y de hecho, conductualmente se trabaja de forma totalmente opuesta, ¿no? Como exponer a la persona a esa ansiedad y esperar hasta que baje. Profe, una pregunta. ¿Se escucha? O sea que estos condicionamientos se pueden dar en cualquier situación de la vida, no solamente en las cuestiones de aprendizaje. Es que son aprendizajes, o sea, no es que...
no es que pueden darse en todos los temas de la vida por fuera del aprendizaje, sino que dentro de toda la vida, el aprendizaje está por todos lados. ¿Sí? Por más, Claro, porque yo lo una tenía parte- como que era más, ¿Cómo? yo lo tenía más como un estímulo y respuesta y un reforzamiento a la conducta, pero esto de que vos hablas de, no sé, un cuadro patológico, de algo de que tenés un trauma, es como otra cosa. Exacto, por ejemplo, qué sé yo, no quiero traer ejemplos como muy macabros, situaciones, piensen, no sé, las Torres Gemelas, ¿no? Y piensen, no sé, una persona, un sobreviviente de ahí, en el momento donde empieza el tema de los atentados, llegaba un determinado perfume, o sentía el olor del perfume de una compañera de trabajo, ¿no? Eso fue con lo que sentía en el momento justo antes de que impacte el avión. Entonces, como eso es un estímulo muy fuerte que se presentó de forma conjunta, ¿sí? Claramente puede quedar asociada y después cuando sientas solo el olor de ese perfume, puede generar la respuesta que en principio no estaba condicionada, que ahora sí está condicionada, que es el miedo, la ansiedad o un montón de otras cosas. Y se suele trabajar mucho con esos estímulos que quedaron condicionados después de una situación traumática, o bueno, que en sí son estresoras, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora tiene mucho que ver con trastornos de ansiedad. Están íntimamente relacionados. Entonces, por ejemplo, los tratamientos psicoterapéuticos serían como un refuerzo negativo, ¿no? Bueno, ahí va. Depende. O sea, en principio no. En principio no porque, por el contrario, los tipos de terapias más eficaces para trastornos de ansiedad suele ser la exposición. Vos no lo sacás de ahí en el momento que se siente peor, sino lo dejás en el lugar hasta que la ansiedad baje. Obviamente, no lo mandás ahí al muere mientras la persona se quiere morir. Hay técnicas de relajación que van acompañando eso. Hay formas de trabajarlo. Pero de eso se trata, que la ansiedad que subió va a bajar. ¿Sí? De eso se trata. Entiendo tu razonamiento, pero la idea es justamente lo contrario. Tommy, ¿te puedo hacer una pregunta de lo de antes, del niño que le gustaba lavar los platos? Porque al final no me quedó claro cómo lo recibe el pibe. ¿Lo recibe como castigo negativo, puede ser? ¿Bueno? Entonces, el chico, la próxima vez, ¿va a tender a terminar los deberes? ¿Sí o no? No. No. Entonces, en este caso, va a ser un ¿Castigo negativo? castigo. Bien, hasta ahí estamos, castigo. Mm. ¿Le pusimos algo al pibe o le sacamos algo del ambiente? Le sacamos. Sacamos. Entonces, ¿estamos aceptando un castigo? Negativo. Perfecto. Ah, buenísimo. Gracias. ¿Sí? Bueno. Este era un tema muy, muy relevante, que dedicamos unos 40 minutos a charlarlo. Entiendo que ya se me está por cortar y no tiene sentido empezar en con el siguiente tema. Antes de que se corte, ¿alguna duda más con esto? Tenemos 1 minuto 41 segundos más. No. No, Tommy. Estamos. Bien. Entonces, vamos a dejar acá. Dejar de compartir. Salimos y nos salimos de nuevo. Y entramos nuevamente al mismo. ¿Vale? Ok. Vamos.